Hay un libro que existió antes que la Biblia, un libro que fue leído por los primeros cristianos, citado por los apóstoles y venerado como escritura sagrada durante siglos. Y luego, en algún momento entre el siglo I y el IV, desapareció. No por accidente, no porque nadie lo quisiera, sino porque alguien con suficiente poder decidió que la humanidad no debía leerlo. El libro de Enoc, un texto tan antiguo que hace referencia a eventos que ocurrieron antes del diluvio, antes de las pirámides, antes de todo lo que conocemos como historia, un libro que habla de ángeles que abandonaron el cielo para mezclarse con humanos, de gigantes que aterrorizaron civilizaciones enteras, de conocimiento prohibido entregado a la humanidad por seres que no eran de este mundo. ¿Por qué fue borrado? ¿Qué contiene que resultaba tan peligroso? ¿Y por qué cada vez que lo estudias con atención, empieza a parecerse menos a un mito y más a un registro histórico real? Esto es lo que encontrarás en archivos sepultados, lo que enterraron, lo que callaron, lo que hoy desenterramos juntos. Corría el año 1946. En las áridas colinas que rodean el Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania, un joven pastor beduino buscaba una cabra perdida. Para matar el tiempo, lanzó una piedra hacia la oscuridad de una cueva en el acantilado. Esperaba el ruido sordo de la piedra golpeando el suelo. Lo que escuchó fue diferente. Un crujido, el inconfundible sonido de cerámica rompiéndose. Dentro de aquella cueva, perfectamente selladas en vasijas de barro que llevaban 2000 años intactas, había rollos de pergamino, cientos de ellos. Los llamaron los rollos del Mar Muerto. Y entre ellos se encontraban fragmentos de uno de los textos más antiguos y más suprimidos de la historia humana. El libro de Enoc. No era la primera vez que aparecía. En el siglo XVIII, el explorador escocés James Bruce había traído a Europa 3 copias completas del texto desde Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo había conservado como escritura sagrada durante siglos. Siglos en los que el resto del mundo cristiano fingía que no existía. La pregunta que nadie se hacía en voz alta era simple: ¿por qué lo tenían ellos? ¿Y el resto del mundo lo había olvidado? Para entender el libro de Enoc, primero necesitas entender quién era su autor, o al menos quién se supone que fue. En la Biblia, en el libro del Génesis, Enoc aparece brevemente. Apenas 5 líneas. Es el 7º patriarca antes del diluvio. Bisabuelo de Noé. Padre de Matusalén, el hombre que supuestamente vivió 969 años. Pero lo más llamativo de Enoc no es su familia. Es cómo termina su historia. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, no envejeció, no fue enterrado. Simplemente desapareció. En una tradición donde cada patriarca tiene una descripción de su muerte, Enoc es la única excepción, el único que se fue sin morir. Y eso, en el mundo antiguo, lo convertía en algo especial, algo que estaba más allá de lo humano, porque Enoc no solo desapareció. Antes de hacerlo, dejó algo, un registro, un archivo de todo lo que había visto, todo lo que le habían enseñado, todo lo que sabía sobre los orígenes del mundo, sobre los seres que lo habitaban y sobre lo que estaba por venir. Ese archivo es el libro de Enoc, y lo que contiene debería haberse quedado sepultado para siempre. Al menos eso pensaron quienes lo suprimieron. El núcleo del libro de Enoc es una historia que no encontrarás en tu Biblia, una historia que fue cuidadosamente extirpada del texto que hoy conocemos. Hace mucho tiempo, en la cima del monte Hermón, una montaña sagrada en la frontera entre lo que hoy son Siria, Líbano e Israel, algo descendió del cielo, no 1, no 10, 200. El libro de Enoc los llama los vigilantes, en arameo, Irin, los que observan, los que nunca duermen, los que siempre están despiertos. Habían sido enviados a la tierra con una misión simple: observar a la humanidad. Nada más, no interferir, no participar, no involucrarse, solo mirar. Pero algo salió mal. Los vigilantes observaron a las mujeres humanas y las encontraron hermosas. El texto es explícito. 200 seres que habían abandonado su naturaleza original tomaron mujeres humanas como parejas, y de esa unión nacieron los Nefilim. Los Nefilim
traducido habitualmente como gigantes. Pero la palabra en hebreo antiguo tiene una carga más oscura. Significa literalmente los que han caído o los que hacen caer a otros. El libro de Enoc los describe con una precisión que resulta perturbadora. Medían entre 4 y 5 metros de altura. Consumían todo lo que los humanos producían. Y cuando no había suficiente comida, comenzaron a consumir a los propios humanos. El texto describe un mundo que se convirtió en pesadilla, un mundo donde la humanidad vivía aterrorizada por sus propios gobernantes, donde el conocimiento de metalurgia, de fabricación de armas, de hechizos y de magia había sido entregado a los humanos por los vigilantes. Según el libro de Enoc, fue precisamente ese conocimiento el que llevó al caos, porque los humanos no estaban preparados para él. Un líder de los vigilantes llamado Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Les enseñó metalurgia por otro llamado Semiasa. Les enseñó encantamientos y corte de raíces. Otros transmitieron conocimientos de astronomía, de los ciclos del sol y la luna, de los secretos de las nubes y la lluvia, conocimiento que, según el texto, transformó a la humanidad, pero no necesariamente para bien. Los gritos de la humanidad llegaron hasta el cielo. Eso es exactamente lo que dice el texto. 4 arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, observaron lo que ocurría en la tierra y decidieron intervenir. Le comunicaron a Dios lo que los vigilantes habían hecho. Le describieron el caos, los Nefilim consumiendo a la humanidad, el conocimiento prohibido dispersándose, la tierra corrompida más allá de lo que podía soportar. La respuesta fue inmediata y despiadada. Rafael fue enviado a encadenar a Azazel en las profundidades de la tierra, a arrojarlo a la oscuridad, a cubrirlo de piedras afiladas. Allí permanecería hasta el día del juicio final. A los demás vigilantes les fue anunciado su destino a través de Enoc. Aquí es donde el relato se vuelve extraordinario, porque Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció, se convirtió en el mensajero entre dos mundos. Le encargaron transmitir a los vigilantes su sentencia. Los que habían abandonado el cielo para vivir en la tierra no volverían jamás al cielo. Sus hijos, los Nefilim, serían destruidos entre sí, y la tierra sería purificada. El gran diluvio, no como castigo a la humanidad, sino como limpieza de lo que los vigilantes habían creado. Una versión de la historia del diluvio completamente diferente a la que nos enseñaron. Una versión en la que Noé, nieto de Enoc, no fue salvado por ser obediente, fue salvado porque era el último humano puro, el último que no tenía sangre de los vigilantes en sus venas. Hasta aquí podríamos pensar que el libro de Enoc es simplemente un texto religioso apócrifo, fascinante, dramático, pero mítico, excepto por un detalle que lo cambia todo. Los sumerios, la civilización más antigua que conocemos, existieron miles de años antes de que el libro de Enoc fuera escrito. Y sus textos cuentan la misma historia. En los textos sumerios, hay seres llamados los Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos a la tierra. Los Anunnaki descendieron a la tierra, se mezclaron con humanos, crearon una raza híbrida, transmitieron conocimiento avanzado, causaron caos y provocaron un gran diluvio, palabra por palabra, detalle por detalle, la misma historia. ¿Copió el libro de Enoc a los sumerios? ¿O ambos bebieron de una fuente todavía más antigua que ninguno de los dos puede reclamar como propia? Porque la historia no termina ahí. Los antiguos griegos tenían a los titanes, seres divinos que se rebelaron contra los dioses y fueron encadenados en las profundidades de la tierra. Los hindúes tenían a los asuras. Los mayas tenían a los bacabs. Los nórdicos tenían a los jotun.
En todas las culturas del planeta, en todos los continentes, en todas las épocas, la misma historia. Seres del cielo. Cruce con humanos, caos, diluvio, juicio, demasiadas coincidencias para ser coincidencia. Entonces llegamos a la pregunta central: si este texto fue sagrado durante siglos, si fue citado en el Nuevo Testamento, si los primeros padres de la Iglesia lo conocían, ¿por qué fue eliminado? Entre los siglos primero y cuarto de nuestra era, la Iglesia cristiana estaba construyendo algo, no solo una fe, un sistema, un poder, una estructura que necesitaba una sola historia, una sola verdad, un solo canon. El libro de Enoc planteaba demasiados problemas. Primero, describía a seres divinos, cometiendo actos que la Iglesia no quería que los creyentes asociaran con lo sagrado. Segundo, sugería que el conocimiento humano no venía de Dios directamente, venía de seres intermedios, seres que habían traicionado su misión. Tercero, y quizás el más peligroso de todos, el libro de Enoc describía una jerarquía celestial mucho más compleja y caótica de lo que la Iglesia estaba dispuesta a admitir. Un cosmos donde los seres divinos podían rebelarse, podían desear, podían equivocarse, podían ser juzgados y castigados. Eso no encajaba con el mensaje de un Dios todopoderoso, omnisciente e infalible. Así que lo eliminaron. No lo quemaron del todo. Sería demasiado obvio. Simplemente dejaron de incluirlo. Lo fueron marginando. Lo fueron convirtiendo en apócrifo, en no canónico, en sospechoso. Y con el tiempo, la humanidad lo fue olvidando, excepto en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa nunca lo soltó, donde los monjes copiaron y protegieron el texto durante 2000 años, esperando quizás a que el resto del mundo estuviera listo para leerlo de nuevo. ¿Qué es el libro de Enoc realmente? ¿Un texto religioso apócrifo lleno de metáforas y simbolismo? ¿Un registro distorsionado de eventos reales que ocurrieron antes de lo que llamamos historia? ¿O algo más? Lo que sí sabemos es esto: fue escrito, fue leído, fue venerado, fue suprimido, fue olvidado y fue encontrado. Y lo que contiene, esas historias de seres que descendieron de conocimiento prohibido, de gigantes y diluvios y juicios, aparece en 1911. Demasiados lugares de demasiadas culturas de demasiadas épocas distintas para ser simplemente inventado. Quizás la pregunta no es si el libro de Enoc es verdad. Quizás la pregunta es, ¿por qué nos incomoda tanto que pueda hacerlo? Si este archivo te hizo pensar, si abrió una puerta que preferirías no haber abierto, déjalo en los comentarios, porque el próximo archivo va todavía más profundo. Archivos sepultados. Lo que enterraron, lo que callaron, lo que hoy desenterramos. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete para no perderte el próximo archivo.